Hola, bienvenidos a una entrega más de Entre Voces, la entrevista. Muchas gracias por estar con nosotros a través de nuestras plataformas digitales. Gracias por seguirnos en Facebook, en TikTok y en YouTube. Y bueno, hoy tenemos una entrevista especial con la diputada oficialista Ada Acuña, a quien le damos las gracias por recibirnos en su despacho y de verdad pues tener la deferencia pues de recibirnos. Y doña Ada, bienvenida a Entre Voces, la entrevista. Muchas gracias a ustedes y gracias a la gente que sigue a estas plataformas digitales, que es una nueva forma de comunicarnos. Agradecida soy yo porque me permiten hablar con la gente y que ustedes también pues sepan un poquito de cómo se hacen aquí las cosas y todo lo que quieran saber. Gracias. Bueno, doña Ada, vamos a entrar en materia porque hay mucho que hablar y fijo no nos va a dar tiempo hoy, pero bueno, vamos a aprovechar el tiempo al máximo. Acaba usted de salir de una comisión que duró casi 2 años, que es la Comisión de Partidos Políticos, investigación de partidos políticos. ¿Cuál es su conclusión con respecto a todo lo que a todos los temas que se vieron en esta comisión, independientemente temas del partido de gobierno o del Partido pues de Liberación Nacional? ¿Cuál es su...? Bueno, gracias por la pregunta y sobre todo explicarles el contexto en el cual yo entro a esta Comisión de Partidos Políticos que investiga el financiamiento de partidos políticos. Primero que todo, yo entro hasta la sesión número 6, donde nuestra compañera Pilar Cisneros era la que estaba en esta comisión, y a partir de ese momento, esta comisión casi 1 año y medio llega a concluir cosas. Yo sí, como una profesional que soy, hice una propuesta de línea de investigación, ubiqué unos objetivos, planteé una forma de analizar lo que se estaba dando en cada comisión, pero que me permitía a mí, o que me iba a permitir a mí, un proceso de investigación. Y eso es muy importante, porque uno no puede entrar ahí, como lo dijeron, sin tener idea a qué vamos. Entonces, es muy importante eso. 66 actas se tuvieron que analizar para que se pudiera analizar el detalle, si había pruebas o no, y si esas pruebas eran contundentes para nosotros poder hacer un segundo informe. Quiero decirle a los costarricenses que a mí nunca me tomaron en cuenta para ser parte o analizar si había alguna posibilidad de que yo también pudiera firmar un informe en mayoría. Simple y sencillamente, siempre un grupo de diputados con una segunda línea de investigación, en el cual nosotros estuvimos tratando de llevar adelante el respeto, la seriedad de las preguntas, el cuestionamiento debidamente bajo esa línea de investigación. Por eso para mí es muy importante explicar eso. Claro. A veces no había que preguntar, porque cuando se cae en una dinámica de irrespeto, en una dinámica de venga, porque le vamos a poner las preguntas para que usted venga a quedar mal, a hacer quedar mal al gobierno y a manipular la información, ahí es donde nosotros no nos permitimos ser parte de eso. O para o para que digan lo que quieren que digan. Exactamente. Entonces, bueno, para nosotros fue un informe ejecutivo lo que hemos presentado de minoría, un informe de casi 100 páginas. ¿Por qué es ejecutivo? Porque nosotros tenemos que buscar la carnita en esas 66 páginas, porque 66 actas e informes e investigación, y eso nos permite a nosotros ser muy contundentes. ¿Hay o no hay una estructura paralela? ¿Hay o no hay que alinear un poquito las cosas como se están haciendo a nivel del Tribunal Supremo de Elecciones? Y esas son nuestras conclusiones. Doña Ada, muy concretamente y con toda la sinceridad y transparencia posible, ¿hubo algún error en la forma en que se manejó la campaña del ahora presidente don Rodrigo Chávez? ¿Algún error tal vez no que fue intencional, sino que algún procedimiento que no se hizo, algo que llevó tal vez a que se sospechara o que se creyera que algo se hizo mal, y pues entonces que trayera a esta investigación? Bueno, yo creo que de las 66 actas, casi el 56% fue buscar ese pelo en la sopa de parte de los otros diputados. Precisamente en mi informe yo lo que hago es una línea de tiempo.
Hubo un fideicomiso, sí, efectivamente. Ese fideicomiso se cierra el 18 de septiembre. El 19 de septiembre sale aprobado por Asamblea Nacional del Partido Progreso la figura del candidato oficial, que es en ese momento públicamente. Entonces nosotros tenemos que hacer una línea de tiempo para justificar lo que el mismo Tribunal Supremo de Elecciones indica, que es cómo es lo que ellos toman real y contundente cuando es un candidato oficial o cuando no lo es. Se cuestionó mucho un fideicomiso, si ese fideicomiso se utilizó para pagar cosas de la campaña. Efectivamente, tal vez, y una de las cosas que hay que quedar claro es para qué se construye y se hace un fideicomiso de previo a la campaña, que era un fideicomiso de captación, o sea, de buscar recursos para generar de previo a una campaña una serie de acciones concretas. Claro. Y posteriormente a eso viene ya oficialmente lo que hace el Partido Progreso Social Democrático y lo que dice y estipula el Tribunal Supremo de Elecciones y financiamiento de partidos políticos, que es que el partido debe abrir unas cuentas, que el partido debe hacer una serie de cosas que van a tener control el Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces, digamos, para que no nos enredemos, hay dos etapas. Una etapa donde hay un fideicomiso, donde se busca recursos para una serie de cosas de previo, y otro que tiene que ver con la campaña oficial y que ya está debidamente organizada y gestionada y coordinada con cuentas y con una serie de cosas que son del Tribunal Supremo de Elecciones, para que el Tribunal Supremo de Elecciones pueda verificar, contabilizar. Eso por un lado. Por el otro, el Tribunal Supremo de Elecciones en octubre de 2022 nos indica a nosotros cuántos partidos están en esos momentos siendo investigados. Entonces, Liberación Nacional tenía entre 3 y 4 investigaciones. Nosotros teníamos una investigación especial, el Partido Progreso Social Democrático, que no es lo mismo una investigación especial, una investigación de oficio o una investigación por denuncia. Son cosas o son líneas de acción diferentes. Claro. Entonces, en estos momentos todavía no hay una respuesta a esas investigaciones, que puede ser que se abra ya de manera oficial a la Fiscalía o están en la etapa previa. Entonces, los informes se remiten al Tribunal Supremo de Elecciones, y es competencia del Tribunal Supremo de Elecciones si manda a la Fiscalía o no manda a la Fiscalía. Por eso uno de los cuestionamientos que hace el diputado Ariel Robles es que mi informe no lo mando a la Fiscalía. No, mi responsabilidad es mandarlo al Tribunal Supremo de Elecciones para que ellos digan sobre lo que hay ahí y sobre las actas y sobre lo que nosotros estamos diciendo, materia prima dentro de su investigación, para mandar a la Fiscalía. O sea, los canales adecuados. Los canales y los procesos adecuados. Entonces, todo lo demás se prestó mucho para un tinte politiquero, de manera que les calzaba perfectamente las fechas para las municipales. Claro. Vean qué interesante, costarricenses. Ese era el objetivo, cerrar con broche de oro todo lo que pudieran darle al gobierno y por medio de esta comisión, porque al final cerrábamos en marzo, en enero y febrero venían las elecciones. Entonces hubo ahí un gran tinte político y no un deseo de buscar información que realmente viniera a mejorar la regulación de los financiamientos de partidos políticos. O sea, transparentarle todo a los costarricenses, como ha sido el discurso de la presidenta como fue el discurso de la presidenta de esta comisión, doña Ainora Barquero, no era exactamente eso, sino más bien fue tomar un tinte político y un cálculo político. Es que yo creo que más evidente en ese sentido no pudo ser. Los costarricenses, gracias a Dios, somos educados, y gracias a Dios somos gente que somos críticos. Entonces era muy evidente. Era tan evidente que se me cortaba la palabra. Claro. Cuando yo quería hablar con los costarricenses, se me limitó el uso de la misma en momentos estratégicos, no se me daba la oportunidad. Y parte de mi informe es decir que esto no puede volver a pasar. ¿Por qué? Porque hoy me tocó a mí vivirlo en carne propia. Pero hay un reglamento, y no es manipulando el reglamento
que yo llego a hacer control político en estas comisiones. Precisamente Liberación Nacional con 19 diputados ponen las presidencias. Una de las preguntas que hacen los costarricenses es ¿por qué permiten este tipo de presidentes en estas comisiones? Es todas las comisiones, la ¿Por mayoría. qué? Porque hay un arreglo entre dos partidos políticos, Partido Unidad Social Cristiana y Partido Liberación Nacional. ¿Qué es lo que necesitan ocultar? ¿Por qué necesitan poner este tipo de personas? Escuchen ustedes, costarricenses, y van a ver ustedes el 1 de mayo si siguen repitiendo en estas comisiones la misma persona. Y solo pueden repetir si tienen ya de previo negociado Liberación y la Unidad y otro partido político esos votos. Porque en la comisión nosotros proponemos otra persona, pero si ya tienen negociados los votos es para, uno, no investigarse entre ellos mismos, no afectarse la imagen entre ellos mismos, y todo eso es una negociación previa al 1 de mayo. Es por eso que nosotros, 8 diputados, no podemos hacer nada con la contundencia que tiene Liberación Nacional en esta Asamblea Legislativa. Esa es una de las preguntas que hacen los costarricenses a través de nuestras plataformas, se lo puedo decir con toda seguridad. Es una de las preguntas, ¿Por claro. qué las comisiones de la Asamblea Legislativa, casi todas están presididas por un liberacionista? Entonces, doña Ada, mi pregunta sería, ¿considera usted que en la Asamblea Legislativa aún gobierna el bipartidismo? Pero eso es evidente. Eso es evidente. Aquí, desde la nómina base, aquí hay 800 y resto de personas que trabajan en la Asamblea, pero una gran base nace con Liberación Nacional y nace con el Partido Unidad Social Cristiana. Esos son los asesores. Esos son las negociaciones por debajo. Esas son las negociaciones frente a un directorio. No son los proyectos país, y yo tengo que decirlo, no son los proyectos país, no se están poniendo los proyectos sociales, los proyectos de seguridad, los proyectos de las pymes. No, señores, aquí no hay un diputado diciendo, miren, yo apoyo su voto, lo reelijo a usted para ver si con estos proyectos salvamos al país de tal cosa. No, señores, aquí se negocian otras cosas y no somos la mayoría. Ese es el gran problema que tenemos. Al no ser mayoría, a nosotros ni nos toman en cuenta en una decisión. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si vamos a tener un lunes negro, porque nos vamos a parar. Y en este caso yo fui la única diputada que dije, no voy a dar mi voto a una Liberación Nacional. Pero en ese momento, nosotros como diputados dijimos, ¿qué proyectos? ¿Qué queríamos? ¿Qué necesitábamos? Y tuvimos una propuesta de proyectos país. No se pudo defender por una razón obvia. Hay otros intereses. Doña Ada, sabemos que y aprovechando que hablamos del 1 de mayo, que ya está próximo, que don Rodrigo Arias tiene intenciones de reelegirse por segunda vez a un tercer año consecutivo en la presidencia del Congreso, y también que doña Vanessa Castro está interesada en la presidencia del Congreso. Usted como diputado oficialista, en el caso suyo, y también qué percepción tiene usted de su bancada con respecto al apoyo de uno u otro. Bueno, aquí se ha dicho que bueno, la experiencia de don Rodrigo, la cual nosotros no desvalidamos, al contrario, consideramos que su experiencia, su manejo político es muy importante, pero utilicemos esos valores de esa persona en función de proyectos país. ¿Cuál va a ser el cambio? ¿Qué está proponiendo? Porque ya lo hizo una vez, ya lleva 2 años. O sea, se van a volver a poner los proyectos país ahí, se va a venir a gestionar. ¿Quién es el jefe inmediato de la Asamblea Legislativa ante la Contralora? Esta Asamblea Legislativa, sus 57 diputados llaman al control político a la Contralora. Aquí todo esto tiene que estar puesto en la mesa. Ella lo dijo claramente al señor presidente, yo le doy cuentas a la Asamblea Legislativa, dijo ella. Correcto, pero entonces hay cosas aquí que nosotros no entendemos. ¿Qué es la Defensoría de los Habitantes? Un ente que da apoyo a la Asamblea Legislativa. Entonces, hay muchas cosas que poner en la mesa.
Yo creo en un cambio en la medida en que ese cambio le permita a Costa Rica, no a un partido político, a Costa Rica, mejorar, crecer, profundizar en las necesidades y en los proyectos país. Si eso es lo que se pone en la mesa, independientemente de quién sea la persona, ahí posiblemente estemos votando nosotros. Doña, ahorita que usted habla de priorizar temas país, que yo considero desde mi perspectiva personal, y creo que muchos costarricenses igual lo consideran que así debe ser, cuando un diputado asume una curul, tiene que dejar de lado las banderas. Y es lo que hemos visto que aquí no pasa. Prácticamente aquí desde el día 1 de la gestión hasta el último día, 4 años después, hay partidos políticos y hay diputados que pasan haciendo política desde su curul. ¿Cuál es su opinión al respecto? O sea, debería haber un cambio al respecto de eso, porque a veces vemos que la bandera de tal partido, que esto, y lo que se hace es pura política, y hay temas tan interesantes en los que no debería perderse tiempo y se pierden en este tipo de cosas, o en shows o espectáculos como el que acaba de pasar con la comisión. Sí, bueno, es lamentable porque, bueno, yo no, los que me conocen o los que no me conocen, yo no vengo de la política, yo vengo de un sector como el de cultura, que todos los días tenemos que ver cómo nos levantamos como profesionales a sacar adelante muchas de nuestras gestiones, y entonces uno creía que venía aquí a pelear por proyectos país, que guardábamos las banderitas, las dejábamos ahí, que nos permitió venir a esta Asamblea Legislativa y poníamos nuestra bandera. Eso fue lo que hicimos. Nosotros pusimos nuestra bandera de Costa Rica en la curul. Cuando empezamos a ver, todos pusieron sus banderas de partidos. Entonces, más claro no puede estar, costarricenses. Aquí hay gente que está peleando por su finquita, por su negocio, por su familia y por su cantón. Entonces hay proyectos tan grandes que vienen a beneficiar a todo el país, pero resulta que si ese diputado no ve que su finquita, su familia y sus amigos están ahí metidos, o se va a beneficiar o no se va a beneficiar, ahí es donde viene y nos ponen la traba. Entonces es muy duro aceptar esa realidad, y es muy duro el cambio de paradigma, que venga gente que quiera pelear por este país. Yo soy de Heredia, me toca ver Limón, vean qué interesante, y ando por todo el país. ¿Por qué? Porque los pescadores necesitan apoyo, porque necesitan las organizaciones sociales en Limón que se les den respuestas, porque en Heredia el agua es una fuente primaria y necesita ayuda, porque las zonas más pobres en la zona sur necesitan colaboración, los indígenas. Somos diputados de la República, tenemos que verlo a nivel nacional, los proyectos. Me puedo casar con ideas y con temas, cuido del ambiente, pero no puede ser que yo me case con un proyecto que va a beneficiar a una generadora eléctrica. No, esa es la diferencia. Sigamos con otro tema, el tema SINART. Usted está en otra comisión bastante fuerte, creo que usted le ha tocado, igual que doña Pilar, asumir en comisiones con bastante intensidad a nivel político y en temas muy importantes. Usted que está en esta comisión, ¿cuál es su perspectiva con respecto a la situación actual del SINART? Bueno, el SINART es una institución que nace hace más de 30 años y nace con unos dos objetivos muy claros. Objetivo de mejorar la parte de educación digital, y la otra es el cultural, que sea una emisora como la radio y un canal cultural. Entonces, si ustedes recuerdan, teníamos programas que iban por los cantones, teníamos programas que hacían antorcha, teníamos programas lindísimos que la familia veía. Todo eso se vino perdiendo. ¿Por qué? Porque en diferentes administraciones el SINART era el trapito de dominguear y no se invirtió técnica ni tecnológicamente en el SINART. Entonces tenemos un problema en el SINART, que es un recurso humano que se quedó en esa etapa con esos equipos y lamentablemente no dio el salto tecnológico ni técnico, pero sí tenemos que rescatar a la institución.
Yo sí creo en el SINAR y creo en el potencial que podría tener el SINAR. A raíz de lo que se da y que en el año 2022 a 2023 hay un cambio en la ley de contratación pública, administrativa pública, resulta que el SINAR estaba con una serie de contrataciones, tanto de medios de comunicación como de otro tipo de contrataciones, que estaban en un proceso. Entonces, al Ejecutivo le urgía, había una urgencia de que ese proceso se diera lo antes posible, antes de que entrara en vigencia la nueva ley, que entraba a partir de enero 2023. ¿Quiénes más se vieron afectados con esta propuesta de nueva ley y posibles contrataciones? Las juntas de educación. ¿Por qué? Porque hay que explicarle a los costarricenses que la nueva ley dice todo mundo se tiene que contratar vía SICOP. Y una junta de educación en una comunidad rural que no tiene internet, ¿cómo hace para subir un cartel y comprar las cosas si no sabía ni qué era SICOP? Entonces empezamos con esos problemas. Por eso había una urgencia del señor presidente de que pudiéramos pedirle a las instituciones, uno, que pagaran el 10%, las instituciones públicas, el 10% sobre el monto de publicidad. Y la otra urgencia es corran con las contrataciones, porque si no va a haber un colapso. Y esa era la urgencia. Lo dijo la señora de la Junta de Protección Social. Y muchas veces en términos coloquiales nosotros mismos decimos, me van a cortar la jupa si no hago esto. Son términos coloquiales, pero aquí se ha venido tergiversando. ¿Por qué? En la pregunta se hace una comisión completa para el tema del SINAR, porque hay intereses detrás de que no haya SINAR, de que la pauta no tenga control y que grandes empresas sigan asumiendo más de 13,000 millones de colones al año, cuando nosotros no estamos llegando con el mensaje a las comunidades rurales, a las comunidades que necesitan tener su público inmediato. Por eso el concepto de democratización lo están cuestionando y se dice que hay listas y se dice que venga y afecte a esta empresa. No. Al día de hoy el SINAR, para lograr sus objetivos con agencia de publicidad, contrata completamente todos los posibles servicios que se hagan. Pero hay otras cosas que los costarricenses saben que han crecido mucho, es todo lo digital. Claro. Las plataformas, medios pequeños, pero están digitalizados a través de Facebook, y eso no puede desmeritarse, o sea, no se le puede quitar valor. Eso es democratizar la pauta. Yo quiero decirle a los costarricenses también que si las instituciones pagaran el 10%, el SINAR estaría muy bien, pero no lo pagan. Por eso el presidente ha sido enfático en cumplir con ese mandato de ley. Y aquí se sientan diputados, 2 diputados que no son de la comisión, Nicolás y la diputada Andrea Álvarez, todos los días que pueden, a venir a cuestionar. ¿Por qué? Porque, de nuevo, estoy preocupada por los intereses de mi familia o de mi país. No, son mi familia, mi necesidad, mi grupito de amigos. Ahí es donde está el problema. Entonces, quitar el SINAR, lo dijo la compañera del PLP, eliminemos el SINAR porque es una institución que no da porque los gobiernos anteriores no le dieron las herramientas que necesitaba el SINAR. ¿Qué hubiera pasado si en medio de la pandemia nosotros hubiéramos tenido un SINAR fortalecido? Las clases se dan por Canal 13, las materias se programan en franjas horarias, y hubiera sido un cambio completamente radical. Sí. Pero no, ni la Omar Dengo dio resultados, ni la Fundación Omar Dengo, ni el SINAR pudo abordar la necesidad del momento en que estábamos teniendo. Eso es lo que yo considero que nosotros tenemos muy claro cuáles son los intereses que hay ahí, desde una presidenta de la comisión que fue asesora de muchos años de Canal 6, porque hay que decirlo,
Y hay unos intereses muy grandes en telecomunicaciones, señores. ¿Qué es lo que hay detrás? Desaparezcamos todo esto. Eso es lo que está pasando. Doña Ada, ayer, ahorita que usted habla de que los gobiernos anteriores no le dieron lo que necesitaba el SINAR, porque así ha sido, el SINAR siempre se le ha dicho, en el paso de los años, que es como la cenicienta del Estado. Pero el cuento de la cenicienta del Estado, de la cenicienta, es que la cenicienta al final es una princesa y se convierte en una princesa y vive feliz y todo el asunto. Esto no es el caso del SINAR. El SINAR sigue siendo la cenicienta. Y ayer precisamente estábamos en una actividad donde el doctor Óscar Aguilar Bulgarelli, fundador del SINAR, presentaba un libro, y estaba el expresidente del SINAR, Boris Ramírez, y él dice que esa afirmación que hacen algunos diputados del oficialismo o algunas otras personas del gobierno, de que los gobiernos anteriores no le dieron lo que tenía que darle al SINAR, es falsa. Él dice que no es así, y dice que más bien en los gobiernos anteriores se ha tratado de fortalecer el SINAR, y que más bien es ahora cuando el SINAR ha caído en decadencia con este gobierno. Bueno, primero que todo, Boris, en su informe, que lo tenemos en la comisión y lo pueden subir, y lo puedo subir y lo pueden ver, simple y sencillamente hace un detalle por año 2019, 2020 y 2021 de casi 300 millones al año de pérdidas. Un buen presidente, eso fue lo que dejó, una muy bonita oficina. ¿Qué dio en la administración de Carlos Alvarado? Recuerdo que yo estuve en el Ministerio de Cultura y era un desafío, porque el ente rector, o sea, el papá del SINAR es el Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura no le brinda apoyo al SINAR de ningún tipo, a menos que ocupe, que le graben tal evento o que le den ayuda. Entonces ahí sí utiliza los servicios del SINAR. Pero vean qué mal pensamiento estratégico. Entonces, en la administración de Carlos Alvarado, y porque yo soy claramente sé de esta situación, no se fortaleció el SINAR. En las administraciones anteriores es un pie político. El SINAR nunca vino a hacer y lo pueden ir a visitar con las luces viejas y con equipos viejos de casi 30 años, con monitores y con equipos que con costos, yo no sé cómo hacen los empleados para trabajar. Entonces a mí como no me venga con ese cuento, porque él mismo en su informe estratégico dice, tuvimos menos pérdidas, pero tuvimos pérdidas de 300 millones, de 290 y resto millones, y cerramos con menos de 200 millones de pérdidas. Sí, ¿qué hizo el gobierno de Carlos Alvarado para fortalecer? Específicamente, ¿qué hizo? Lo dijo en esa entrevista, que me lo diga a mí, porque su informe no lo dice. Doña Ada, usted propone que el 10% pase al 20%, ¿correcto? Al 25%, creo. Al 25%. Ok, ahorita, y antes de eso tengo que hacerle otra pregunta. ¿Es cierto que solamente el INBU y el BCR fueron las instituciones que han cumplido con el 10% con el SINAR? Porque nosotros tenemos información que ha llegado desde el mismo SINAR, de la presidencia del SINAR, de que no es así. Sí, esa es otra de las mentiras que la diputada Dinora Barquero se la saca así de la manga, ¿verdad? Porque ella hace unas conversaciones en sí misma, diciéndole a la gente, puede ser que aquí haya una mano, entonces hace toda una actuación que uno dice, ¿de dónde está sacando esta señora esta información? Entonces yo se la cuestiono. Pero vean, compañeros, es muy fácil. Ella saca la información del SICOP. El SICOP lo que tiene son contrataciones, porque es el sistema de compras públicas. Esa es la forma en que se le compra al Estado servicios. Entonces ella saca 2 instituciones de las compras del servicio. El 10% es una ley que dice, la ley del SINAR dice que cada institución tiene que dar el 10% de lo que tiene en presupuesto para presupuesto de publicidad. Si el ICE tiene 3.500 millones, ¿cuánto es el 10% del ICE? Ese es el dinero que pasa automáticamente al SINAR y se le tiene que dar. Con ese dinero el SINAR puede trabajar, porque son para cosas administrativas. El SINAR es radio, es televisión, es agencia de publicidad
son 3 tipos de servicios. Contrapunto que está guardado. Y está Contrapunto, que era un periódico, ¿verdad? Que tenía últimamente antes, fue revista. Sí. Y bueno, recientemente fue revista, no sé qué pasó con ellos, pero que lo que se vino a fortalecer con la figura de don Fernando Sandí, que viene de las agencias de publicidad con una gran experiencia como administrador, es precisamente que ese 10% y la gestión y estrategia de agencia de publicidad que fuera el soporte de las instituciones públicas. O sea, el gobierno alimenta al SINAR a través de la agencia de publicidad y que pueda seguir generando esos recursos a través de la misma institucionalidad. Eso es la diferencia. Entonces, las contrataciones del SINAR suben y sube el presupuesto. Y llegó a un punto en que pudo haber sido perfectamente punto de equilibrio las finanzas del SINAR. ¿Qué pasa? Simple y sencillamente aparece la Contralora General de la República y dice que las contrataciones no están claras, que se tiene que devolver esos dineros, etcétera. Si usted propone el 25%, creo 20%. 20%, ¿verdad? Sí, era el 20%. Y hay un asunto de interpretación. Lo decía don Alan Trigueros, que si los diputados hicieran una interpretación más profunda de ese artículo, las instituciones no se irían por la tangente para no dar ese 10%. Si aún así, con el 10%, algunas instituciones se salen por otro lado para no dar esa parte, ¿qué garantizaría que cumplan con el 20%? Bueno, hay dos propuestas en el proyecto de ley para salvar el SINAR. Uno, subir ese 10 a un 20%. Recuerden que es una ley, esa ley no se ha derogado, que les obliga a las instituciones. 2, apoyarla tecnológicamente y que el ente rector, o sea, el papá del SINAR, sea el MICIT, que es el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Entonces, fortaleciendo de un lado, podemos tener una sombrilla más amplia de servicios y calidad del servicio tecnológicamente hablando para las empresas de alto nivel. Llámese el ICE, llámese las empresas públicas en competencia como el INS, por ejemplo. El INS tiene 3 o 4 agencias de publicidad por el nivel y el volumen de trabajo que tiene. Eso es importante, costarricenses, que ustedes sepan dónde se va el dinero de los costarricenses en términos de publicidad. Doña Ada, ¿y si no puede haber en la ley algún tipo de sanción o algo que pueda obligar un poco más a las instituciones a cumplir? Yo creo que sí, podríamos revisarlo, porque eso es un proyecto que ahorita va para comisiones. No sé si ya está asignado a comisión, lo podría revisar y podemos mocionar a que haya algún tipo de cláusula, penalización, podríamos decir. Sin embargo, recuerden que hay 2 partidos, casi 3, 2 partidos principalmente, Partido Liberal Progresista, que su opción es cierren instituciones, cierre, y el otro tiene que ver con el Partido Liberación Nacional y el Partido de la Unidad Social Cristiana, con unos intereses muy particulares sobre la pauta. ¿Usted cree que su proyecto tenga respaldo? Porque está el proyecto de doña Joana Obando, que es prácticamente cerrar el SINAR. Ella lo dijo ella lo dijo como de la agencia, pero ella lo dijo claramente en la audiencia de don Jorge Rodríguez, que ella quiere que el SINAR se cierre. Sí, para ella no tiene lógica una institución pública del gobierno que no le dé rentabilidad. Ellos ven así los números y la parte social no les importa. Entonces se los digo de una vez a los trabajadores del SINAR: vean quiénes son los diputados que están casados con los proyectos y qué les importa la parte social. ¿Dónde está la parte social? Ahí estamos hablando de la parte social, pero estamos hablando de la parte educativa, la parte cultural, el objetivo del SINAR. ¿Cuántas personas no emprenden y no viven de las artes, ¿verdad? Exactamente. ¿Cuántas personas no viven de los eventos culturales? ¿Cuántas personas a través del sector educación también? La riqueza del Sistema Nacional de Radio y Televisión Nacional, esta empresa pública, es que rescata la esencia, el desarrollo educativo y cultural y la parte artística cultural de un país.
Eso son sus principales objetivos. Y eso no lo hace lo privado, porque no le interesa, porque si no le pagan, no le interesa. Eso es lo que estamos rescatando del SINAR, que esa parte un país no la pierda. Doña Ada, siempre se ha dicho que el SINAR debería ser la BBC de Londres, la Deutsche Welle, la Radio Nederland, siempre, desde que yo me acuerdo, y no lo es. O sea, lleva más de 30 años el SINAR y sigue ahí, en esa parte. Me parece a mí, desde mi punto de vista personal, y no sé usted si me contradice, que el SINAR se mantenga en esa posición rezagada, en la esquina, abandonado, olvidado, y que manden ahí a cualquier político, que a veces ni siquiera quieren a un político en un partido y lo mandan para el SINAR, porque así siempre ha sido, le conviene a otras empresas y a otros medios de comunicación. Eso es conveniencia, eso son acciones de pura conveniencia, no ayudar a una institución, porque es una institución que ayudaría al país. Es conveniencia. ¿Por qué? Porque les digo, insisto, más de 13,000 millones en pauta publicitaria genera el Estado costarricense para pagar a grandes medios de comunicación, que antes solo él estaba concentrado en 4 o 5 medios. Ahí es donde está la minita de oro, y ahí es donde necesitamos quitar este bache llamado SINAR, para que nadie controle la pauta y la pauta me la tenga que contratar a mí, que ya yo tengo muchísimo dinero y necesito que esa minita no sea cuestionada, no se democratice la pauta, no se le dé oportunidad a los medios regionales, y entonces por eso se crea esta comisión. Es solamente para eso. O sea, show político circo número 2, hermanos Gasca. Doña Ada, y vamos por el tema de la democratización de la pauta. Tampoco eso les conviene. Para nada. Imagínense que hay casi 200 medios digitales y rurales en este país. Páginas y paginuchas. Páginas, hay de todo, pero... Eso dice un diputado. Pero hay cosas muy buenas. Y la gente en comunidades rurales, ya hablemos de Tortuguero, hablemos de Parismina, ¿cómo le llega a uno ahí? Cuando no hay señal, a través del internet, que es relativamente corto, y un teléfono. ¿Cómo le llega usted ahí? Por medio Canal 7. ¿Cómo le llega? Si usted no está en un hotel 5 estrellas, ¿utiliza usted el teléfono o utiliza usted algún tipo de plataforma? Eso sería. Ese es el punto que usted quiso rescatar en la última comisión, en donde, digamos, hay ciertos públicos que no se llegan porque una persona ponga Canal 7 o Canal 6 o X canal. Los medios de comunicación digitales, o como se les llame, los medios alternativos, medios pequeños, en fin, como se les quiera llamar, que incluso algunos diputados minimizan y los ofenden en cierta forma al referirse como páginas y paginuchas, o por ejemplo, yo no sé ese medio de dónde salió, o yo no sé ni cómo se llama, si serán medios de comunicación o no, y usted sabe a qué me estoy refiriendo. Esos públicos que obtiene esos medios de comunicación son más efectivos que los medios tradicionales. Sí, depende del objetivo. ¿Para qué quiero yo un medio regional y qué quiero yo informar y a qué público voy a ir? Por eso todo eso es medible. Entonces depende del mensaje que usted quiera llegar y depende de la estrategia, que lo dijo muy bien don Alan Trigueros, exdirector del SINAR. Sobre esa estrategia yo digo qué medio o canal le llego a ese público meta. Entonces eso es muy importante. Puede ser que haya un solo canal, digamos la pandemia, donde dimos a conocer en los grandes medios porque eran medios de comunicación masiva, pero también se utilizaban diferentes fuentes que le permitían llegar a la gente más alejada de la zona rural, donde un canal de televisión no llegaba. Entonces por eso no podemos desacreditar a todos esos medios, hay que analizarlos. Y en la Universidad de Costa Rica hay un sitio que nos relata alrededor de casi 300 medios que ellos investigan y tienen como referencia. Esa es la lista de referencia que hacía explica explícitamente don Alan Trigueros, de dónde sacaba él los medios, para que revisaran, para que invitaran a todos. Si no todos cumplían con la regulación para comprar, para hacer compras del Estado, para que fueran aptos para compras del Estado, pues eso es otra cosa. Y otra cosa que es muy importante cuando se habla de que es un medio de comunicación digital o es un medio de comunicación o plataformas,
debe haber un equilibrio en lo que está informando. Debe haber algún profesional técnico que maneje este tipo de equipos y también una persona que sepa dar el mensaje. Por eso es muy importante aquellos medios que sí tienen un perfil de comunicador, un perfil de productor audiovisual, un perfil de una persona que sabe que está dando un mensaje y cómo tiene que dar ese mensaje. Para mí eso es muy importante. Bueno, ya para ir cerrando, doña Ada, ¿cómo ve el proyecto entonces de lo que es del SINAR que usted propuso? ¿Qué ambiente le ve en el ambiente legislativo y qué piensa, qué cree que va a pasar con este proyecto? Bueno, evidentemente la Asamblea Legislativa, sus 57 diputados tienen dos líneas. Uno, cerrar el SINAR. Dos, fortalecer el SINAR y reorganizar sus finanzas desde la lógica de parámetros claros y concretos. Este proyecto fue revisado por la ministra del MISID, por el director del SINAR, por el Ejecutivo y por esta propuesta de esta diputada. ¿Por qué? Porque sí le veo futuro al SINAR, sí le veo una oportunidad y que ojalá nunca más nos vuelva a dar una pandemia, pero si viene una pandemia, el SINAR tiene que ser la tabla de salvación para un país como el costarricense, donde nosotros ya tenemos un 97% de electricidad y necesitamos que a través de la electricidad y a través de plataformas nosotros podamos llegar con un mensaje claro y contundente a la población. Así que esas son las dos opciones que tenemos. No veo un SINAR cerrado, veo un SINAR fortalecido y esperemos en Dios que el Partido Liberación Nacional se vaya por esto, porque ellos crearon el SINAR. Entonces no puede ser que hoy se les ocurra cerrarlo. De esta forma cerramos esta entrevista con usted, agradecerle de verdad la oportunidad que nos da a Entre Voces estar con usted y de poder llevarle la información un poco más abierta a los costarricenses, porque sabemos que a veces como que no le permiten ahí como que usted diga las cosas como deben de decirse en las comisiones o en el mismo plenario. Entonces esta es una oportunidad tanto para nosotros como para usted, y agradecerle mucho por la oportunidad que nos da. Muchas gracias a ustedes. Que tengan un lindo día, y aquí tienen una diputada comprometida con el país y una diputada comprometida también con la parte social. Agradecerles a ustedes esta oportunidad, porque a veces cuesta mucho conversar y a mí me gusta mucho hablar, pero sobre todo decir las cosas como son. No hay que ponerle tanto adorno. Ustedes son muy inteligentes, los costarricenses tenemos cultura, tenemos educación, estamos entendiendo qué es lo que está pasando con este país. Gracias, esto fue Entre Voces, Rudy Centeno en la conducción y producción de este espacio y mi compañero Luis Alvarado en la parte técnica. Muchísimas gracias y nos vemos en otra entrega más de Entre Voces, la entrevista.